radicales, así que vaya verano cómo se lo están pasando los jóvenes, sobre todo los que pueden ir al campamento. Y en esta mañana a mí me gustaría que nosotros hoy fuéramos sensibles para hacernos preguntas, ¿no? Porque todos nos hacemos preguntas. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué en mi vida ha pasado esto? ¿Por qué siempre tropiezo en la misma piedra? ¿Por qué mi tendencia siempre es a esta debilidad, a este pecado? Y a veces no le encontramos como la respuesta a por qué pasa lo que pasa en nuestras vidas, pero siempre hay una respuesta. Y la respuesta la vamos a hallar en las raíces de nuestra vida. Porque muchas veces nosotros nos concentramos en lo externo, queremos cambiar la conducta, nos esforzamos y pensamos que el problema está afuera, no, es que es mi personalidad, es mi carácter, es que es mi cara, y empezamos a cansarnos porque lo que estamos haciendo es querer arrancar el fruto de nuestras vidas y no llegamos a aquello que es lo que tenemos que trabajar, que es la raíz. Y para que lo entendamos vamos a ir al Salmo 1, porque la Biblia en innumerables ocasiones te compara a ti y me compara a mí con un árbol. Y el Salmo 1, del 1 al 3, fíjate lo que dice, bienaventurado el varón, cuando dice el varón es también la mujer, ¿vale? La Biblia no se complica con esto de diputados y diputadas y todas estas cosas que vemos hoy en día. La Biblia es más sencilla, cuando dice varón se refiere al ser humano, también a la mujer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y fíjate lo que dice ahora, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y en muchas partes de la Biblia tú vas a encontrar que nosotros somos comparados con un árbol. Y el árbol tiene ciertas características, tiene ramas, tiene hojas, tiene fruto y tiene raíz. Y muchas veces nosotros confundimos el fruto con la raíz. Y a mí me gustaría que hoy tú y yo pudiéramos distinguir la diferencia entre el fruto y la raíz, porque tenemos que ir a la raíz. Si tú te pasas la vida tratando de arrancar los frutos, te desesperarás, porque tú arrancas un fruto de un árbol y vuelve a salir. Tenemos que ir a la raíz. Vamos a ver que eso era lo que Jesús hacía. Y nosotros podemos encontrar buenas raíces, pero también podemos encontrar malas raíces. Y ahí es donde vamos a encontrar la respuesta a muchos de nuestros problemas en la vida. ¿Por qué nos ha ido como nos ha ido? ¿Por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado? Porque la respuesta la vamos a encontrar en alguna mala raíz que tienen nuestras vidas. Hay, por ejemplo, raíces buenas. Vamos a Romanos 11:16, fíjate lo que dice Pablo en Romanos, dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Habla de una raíz santa. Y dice que si la raíz está bien, si la raíz es limpia, si la raíz es santa, dice también lo son las ramas, ¿verdad? No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Luego, aquí nos diferencia que no es lo mismo la raíz que las ramas, la raíz que el fruto, y toda raíz tiene su fruto. El fruto está determinado por la raíz de tu vida. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabes que un árbol es un manzano? ¿Porque has estudiado? No, ¿por qué lo sabes? ¿Porque da qué? Manzanas. Un manzano no da peras, ¿no? Un manzano da manzanas. Y Jesús en sus enseñanzas usaba mucho cosas de la naturaleza. Hablaba de la vid, hablaba del olivo. Y fíjate que Israel es comparado en la Biblia con la vid, a veces con el olivo, y a veces vamos a ver también con la higuera. Entonces dice que si la raíz es santa, el fruto, las ramas que tú vas a dar, va a ser un fruto bueno. Luego deja de mirar tus frutos y empieza hoy a mirar un poquito más a lo profundo y a decirle, Señor, ¿qué raíces hay en mi vida? Vamos a ver cómo se forman esas raíces malas en nuestra vida. Por ejemplo, Proverbios 12:3 dice,
El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Y el versículo 12, también de Proverbios 12, dice: codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Luego, toda raíz da fruto. Dice que la raíz de los justos, luego veremos quiénes son los justos. Los justos no son los buenos a sus propios ojos. Dice que la raíz de los justos dará fruto y la raíz de los justos no será removida. Este es el plan de Dios para ti y para mí. Y yo quiero que tú te preguntes hoy, ¿estás dando fruto? Porque a lo mejor no estás dando fruto. A lo mejor estás siendo estéril, que es lo mismo que mal fruto. ¿Estás dando mal fruto o tu vida está dando un buen fruto? Yo quiero que tú te preguntes eso en la medida que vamos avanzando. El Salmo 92, 12, 13, esto es lo que Dios quiere para ti y para mí. Dice: el justo florecerá como la palmera, y nos vuelve a comparar con un árbol, la palmera. Dice: crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Yahweh. ¿Dónde van a crecer los árboles? ¿Dónde los justos, dónde los hijos de Dios van a crecer? No van a crecer en una piscina, no van a crecer en cualquier otro sitio, van a crecer en la casa de Dios. Dice: en los atrios de nuestro Dios florecerán. Hay una tierra que Dios tiene para ti, para mí, para crecer, que es la casa de Dios. Y en la parábola del sembrador, que seguro que la hemos oído, nos sigue hablando, porque la Biblia habla muchísimo sobre las raíces, sino que a veces leemos la Biblia así como por encima, como por cumplir, ¿verdad? Pero en Mateo 13, del 5 a 6, dice que cuando Jesús está hablando de la parábola del sembrador, dice en el versículo 5 y 6, dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y ahora explica qué es esto. Está hablando, la semilla es la palabra, la tierra es tu corazón. Y en el versículo 20 Jesús nos explica esta parábola y dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Y cuántas veces hemos visto gente acercarse a Dios, acercarse al Evangelio con gozo, con ganas, quizá porque tienen una necesidad, tienen una aflicción, necesitan que Dios haga el milagro, y de repente, en cuanto empieza a venir una pequeña aflicción, una pequeña dificultad que representa el sol aquí en la Biblia, dice que desaparecen, nada que ver. ¿Por qué? Dice: porque no tenía raíz. Y la raíz, ¿tú sabes cómo crece un árbol? ¿Tú sabes la manera que un árbol es frondoso, está sano, da fruto? Es cuando la raíz está junto a muchas aguas. ¿Y sabes qué representan las aguas en la palabra de Dios? Las aguas es la palabra. Las aguas representa la Biblia. Ezequiel 31:7, en una profecía que dio contra Egipto, habla mucho sobre el árbol y sobre las raíces y sobre el árbol sano. Y dice Ezequiel 31:7: se hizo pues hermoso en su grandeza, con la extensión de sus ramas. Subraya esto: porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Y hay hijos de Dios que echan una raíz pequeñita y se quedan ahí. ¿Por qué? Porque no profundizan en la palabra de Dios. Y entonces, cuando viene un viento, viene una tempestad, hace mucho calor, como hemos tenido estos días, no aguantan y dejan la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no echaron raíz en aguas profundas. Por eso, en esta nueva etapa que nosotros vamos a empezar a partir de septiembre, nosotros vamos a hacer un giro en las células. Yo sé que hay personas pendientes de poner en célula, pero estábamos, no es que nos hemos olvidado de vosotros, de vosotras, sino que es que estamos viendo, porque vamos a dar un giro. ¿Por qué? Porque queremos en las células volvernos a la palabra de Dios. Vamos a echar raíces
en buenas aguas y vamos a enamorarnos de la palabra de Dios. Vamos a descubrir los secretos, los tesoros que hay en la palabra de Dios, porque eso es, dice Ezequiel, que eso es lo que hace crecer a un árbol, las aguas. Y cuando la raíz encuentra agua, agua buena, y la palabra de Dios es agua buena, ese árbol va a crecer. Y a veces nosotros nos estancamos, venimos a la iglesia, hacemos como todo externamente, pero estamos como secos en nuestra raíz, porque la palabra de Dios ha dejado de tener su lugar, ha dejado de tener su importancia, y hacemos el devocional por cumplir, ay, porque mi líder me va a revisar el devocional, pero hemos perdido la esencia de lo que es la palabra en nuestras vidas. Por eso, a partir de septiembre, ya os avisaremos, vamos a dar un giro a las células, vamos a hacer células mixtas, vamos a cambiar el formato de la célula y vamos a entrar en una nueva etapa donde tú y yo nos vamos a enamorar de la palabra para que nuestras raíces se asienten sobre muchas aguas. Como dice Ezequiel, es la manera que crecen los árboles. Dice que su raíz estaba junto a muchas aguas y era un árbol frondoso. Entonces, quizá para ti la palabra es como a veces la entiendes, a veces no la entiendes, la lees superficialmente, pero yo te aseguro que a través de estos estudios bíblicos que vamos a hacer en las células, tú vas a descubrir la palabra de Dios, se va a volver nueva para tu vida. Y tú vas a empezar a crecer y tú vas a ver que todo es más fácil, porque la palabra de Dios es una semilla que está viva. Y cuando tú tienes la palabra de Dios, es como que tú puedes pasar una dificultad horrible con paz. Tú puedes tener la dirección de Dios cuando todo está confundido, cuando tú no ves, cuando todo te sale mal. O sea, tener la palabra de Dios es algo maravilloso en nuestras vidas. Es lo que Dios nos ha dejado para que podamos tener una vida abundante. Entonces, yo quiero que me acompañes a Marcos 11, porque aquí hay un pasaje un poquito controvertido, donde muchas veces la gente que le hace mala prensa a Dios, porque la hay, tú sabes que a Dios y a la palabra de Dios se le ha hecho muy mala prensa, se ha hablado, se dicen muchas tonterías de Dios, se dicen muchas tonterías de la palabra de Dios, y cuando la gente no entiende la palabra de Dios, que esa es la tierra dura, que llega a la semilla y no la entienden, empiezan a inventar cosas, ¿no? Que si Jesús esto, bueno, se han dicho tantas cosas, que si Jesús tuvo hijos con María Magdalena, que si Jesús no resucitó. Bueno, por mucho que se empeñen, ahí está la historia, los testigos, los escritos, no solo la Biblia, innumerables escritos de la misma época que certifican con testigos oculares que Jesús murió, resucitó y que la historia de Jesús es verdadera. Ahora ya tú tienes que decidir quién es Jesús para ti, si crees o no crees. Dios nunca te va a obligar, al contrario, Él lo que hace es que te atrae con cuerdas de amor, pero Él no te va a obligar a creer en Él. Y aquí nos encontramos una historia muy bonita, pero la vamos a explicar. ¿Por qué? Porque a veces pareciera, cuando leemos los evangelios, que Jesús hacía cosas raras, que Jesús hacía como cosas que tú dices, esto como que no es normal. Primero, porque desconocemos la mentalidad hebrea y judía, eso para empezar. Por eso, cuando tú vas a Israel, tú descubres y entiendes muchas cosas de la palabra que si no vas allí o no estudias de alguna manera la mentalidad hebrea y judía y del pueblo de Israel, no conoces un poquito, te suenan a chino. Y lees la Biblia y por más que quieres entenderla, no la entiendes. Y en esta ocasión vamos a leer a partir del versículo 12, Marcos 11, 12, y dice, al día siguiente, ¿vale? Venían de Jerusalén, dice, cuando salieron de Betania, y Betania era una aldea muy cerquita de Jerusalén, cerca del Monte de los Olivos, que Jesús pasaba mucho por allí, ahí estaba su amigo Lázaro, María, Marta, y Betania quiere decir casa de frutos, casa de dátiles o de higos verdes, eso quiere decir Betania. Y dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Yo no sé qué le pasó a los que hospedaban a Jesús, no sé si se les olvidó darles el desayuno, no lo sé, pero dice que Jesús salió de allí y tuvo hambre. Y dice que viendo de lejos, versículo 13, una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vamos a saltar al versículo 20, por favor. Avanzamos un poquito, ¿vale?
Y dice que pasando por la mañana, por el mismo lugar, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Quiero aclarar que en el Evangelio de Mateo esto sucedió al instante. Ellos lo vieron, dice, al día siguiente, pero al instante que Jesús maldijo la higuera, se secó, en el mismo instante, ¿vale? Pero ellos lo vieron al día siguiente y dice que se había secado desde las raíces. ¿Tú crees que ellos desenterraron la higuera para ver la raíz? No, pero ellos entendían un poquito de agricultura, más que tú y yo. Y vieron esa higuera completamente seca, completamente hecha nada. Sabían que desde las raíces había venido la sequedad. Y entonces Pedro, nuestro querido amigo Pedro, impetuoso, imprudente, siempre él acordándose, le dijo, maestro, él como haciéndole el gran descubrimiento a Jesús, ¿no? Uy, ¿será que el maestro no se ha dado cuenta? Me encanta Pedro. Dice, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿No? Pedro como diciendo, por si acaso el Señor o mis compañeros no se han dado cuenta, yo lo voy a decir. Y aquí nos puede producir cierta duda, ¿no? Porque tú dices, bueno, ¿por qué Jesús, si dice que no era tiempo de higos, es que Jesús tuvo un berrinche? Jesús, como no había higos, le cogió una pataleta y entonces dijo, voy a maldecir la higuera. ¿O es que Jesús quería hacer un servicio al sistema ecológico de Israel en aquel entonces, acabando con las higueras que no daban fruto? No, en realidad no fue nada de eso. Lo que pasó es que en Israel en aquel entonces había diferentes tipos de higueras. Y había una higuera que lo que sucedía es que había una relación entre las hojas y el fruto, y Jesús lo sabía, que ese tipo de higuera daba unos pequeños higos, que le llaman también talcs, unos pequeños higos, cuando simultáneamente con la hoja. Entonces, antes de dar la verdadera cosecha, cuando salía la hoja, había un tipo de higuera que daba este pequeño fruto, que aparecen simultáneamente en el eje de la hoja. Y eso lo sabía Jesús. Y cuando aparecen las primeras hojas en la primavera, porque ponte que esto era entre marzo y abril, que estaba pasando esto que aconteció sobre la higuera, ¿vale? Normalmente es un poquito más tarde cuando se da el fruto de la higuera. Pero dice que cuando aparecen estas hojas en este tipo de higuera, en la primavera, todas las hojas, las higueras fértiles, tenían algo de este fruto. Pero si un árbol con hojas no tenía fruto, iba a ser estéril durante toda la estación. O sea, era una especie de primicia, ¿vale? No era el tiempo de dar la cosecha grande de higos. Pero Jesús sabía que ya había hojas en la higuera. Por eso Jesús fue a buscar detrás de la hoja ese pequeño fruto, que también lo vendían en los mercados, ¿vale? Y dice que nada halló sino hojas. ¿Qué pasaba con esta higuera que puede representar tu vida y la mía? Esta higuera solo tenía señales externas. Jesús maldijo la higuera porque esta higuera tendría que estar dando ese primer fruto. Tenía las señales externas de productividad, pero no las estaba dando. Y esto nos puede pasar mucho a los cristianos que estamos en la casa de Dios. Podemos tener una apariencia, podemos tener una religiosidad, hasta podemos llevar una doble vida, vestirnos de cristianos cuando venimos los domingos a la iglesia y aparentemente ser cristianos. Nadie ve las raíces, ni siquiera tú y yo, a no ser que tú le pidas a Dios que te lo muestre. Puedes ver las raíces de tu vida, vemos el fruto. Pero Dios nos está diciendo, cuidado, la higuera en la Biblia representa la religiosidad, el intento del hombre por llegar a Dios. Acordaros que se pusieron Adán y Eva cuando pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué dice la Biblia que ellos hicieron? Se taparon con hojas de higuera. Se taparon con hojas de higuera. ¿Y qué hizo Dios? Les quitó esas hojas de higuera y le puso pieles de animales. ¿Qué representa eso? Que ya Jesús, que ya Dios tuvo que coger un animal y sacrificarlo.
Desde Génesis vemos que se nos habla de Jesús, se nos anuncia lo que Jesús iba a hacer. Y ya Dios tuvo que sacrificar un animal, derramar sangre por el pecado de Adán y Eva y vestirlos con pieles. ¿Y ellos qué hicieron? Se pusieron hojas de higuera que representan la religiosidad del ser humano. Cuando tú le dices a Dios, Dios, me tienes que amar porque mira lo que hago. Señor, mira lo bueno que soy, porque es que yo voy a la iglesia y leo la Biblia y ayudo al pastor y limpio y yo participo. Y esa es la religiosidad. Lo que tenemos de apariencia, pero delante de Dios, puede que tú y yo estemos completamente vacíos y que seamos como esta higuera que tenía hojitas y que aparentemente detrás de esas hojas tenía que haber fruto. ¿Y cuál es la sorpresa de Jesús? A veces Jesús cuando viene y escarba un poquito en nuestras vidas, sabemos orar, oramos religiosamente, oramos bonito, hacemos muchas cosas, conocemos muchas cosas, pero por dentro nuestras vidas están vacías porque es apariencia. Cuidado, es una advertencia. Y el Señor maldijo con su autoridad la higuera desde la raíz. Y esto es lo que hace Jesús con los árboles malos, que tienen raíces malas. Y era el tiempo, Jesús tuvo hambre, y cuando Dios tiene una necesidad, Jesús tenía hambre, era el tiempo que esta higuera diera fruto para que Él comiera, pero no tenía el fruto. Cuidado, porque a veces nosotros podemos ser, ¿os acordáis la historia del hijo pródigo? Un padre que tenía 2 hijos y aparentemente el hijo más malo, malote, ¿verdad? Las cosas a veces no son como parecen. Fue el que le pidió la herencia al padre, esto está en el Evangelio de Lucas, no sé si 15 o 16, y entonces dice, dame mi herencia que yo me voy. El hijo se fue y gastó todo lo que tenía en prostitutas, en beber, en todo, en la buena vida, y se gastó toda la herencia. Y en cambio, había un hermano aparentemente con hojas de higuera en la casa del padre que era bueno, que estaba ahí, que ayudaba a su padre, que le servía. Pero cuando volvió el hijo, el hermano, y el padre manifestó el corazón de gracia, ese es el corazón de Dios. Y cuando el hijo volvió y pidió perdón, ¿qué hizo el padre? No le reprochó, no lo puso a trabajar como uno de sus jornaleros, lo abrazó, lo besó, lo restituyó, le puso el anillo, mató un becerro en celebración. Pero ¿qué le pasó al otro hijo? Cuando esa parte, esa faceta del corazón del Padre se manifestó, porque a veces tú y yo no conocemos ciertas facetas del corazón de Dios hasta que pasan ciertas cosas. Igual que tú y yo no conocemos ciertas facetas de nuestro corazón hasta que somos pasados por ciertas cosas. Y ahí nos damos cuenta si nuestra raíz es buena o es mala. Y yo en mi vida me he encontrado con buenas raíces y con malas raíces. Ahora hablaremos de ello. Entonces, cuando llegó y el padre muestra esa gracia, el otro hijo que estaba en casa empieza a manifestar lo que verdaderamente había en él, que esas hojas que tenía por fuera no eran genuinas, porque él empieza a sentir celos, a sentir envidia, a sentir que era injusto lo que el padre estaba haciendo con el otro hermano. Yo, padre, que siempre he estado aquí, yo que siempre te he servido, nunca has matado un becerro por mí. Y el padre le dice, hijo, si todo lo que hay en tu casa, todo lo que hay en esta casa es tuyo, tú puedes disfrutar, si tú quieres matar un becerro, mañana matamos un becerro. Pero hasta que no se dio esa circunstancia, no salió el fruto verdadero que había detrás del follaje de ese hombre aparentemente bueno. Y esto es lo que nos pasa a algunos de nosotros. Tenemos hojitas por fuera, pero Dios lo que ve, siempre Dios nunca mira la apariencia. Dios ve el corazón. A Dios no le importa. Nosotros muchas veces nos quedamos con lo externo. Juzgamos a la gente en función de su físico, en función de su color de piel, en función de muchas cosas externas que nada tienen que ver con el corazón. Pero Dios es el único que llega a ver lo profundo de tu corazón y de mi corazón. Y en cierta manera, la raíz de tu vida y de mi vida es el corazón. Porque dice la Biblia que del corazón mana la vida, y de la raíz que tiene un árbol mana la vida. Y tu raíz y mi raíz en realidad es el corazón que nosotros tenemos. Y tenemos raíces malas en el corazón y raíces buenas. Entonces Jesús dijo en Mateo con respecto, ¿por qué Jesús hizo esto? Pues mira, porque Mateo 7, a partir del versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto tiene que ser cortado. Entonces, por eso Jesús maldijo la higuera, porque esa higuera tenía que ser cortada. Y hay un tiempo, hay como un tiempo de gracia. Y yo creo que cuando ya Jesús maldijo esta higuera es porque ya esta higuera había tenido muchas oportunidades, muchas primaveras para haber dado ese fruto que tenía que dar en ese tiempo y no lo dio. Yo no creo que Dios, a la primera de cambio, Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios que hay una parábola cuando le dice el Señor, corta la higuera. Y entonces el otro le dice, Señor, pero deja todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera buen fruto, y si no, la cortarás. Y él dice, vale. Dios es un Dios paciente con nosotros. Dios es un Dios que yo creo que cuando ya Jesús maldijo esa higuera es porque ya esa higuera había tenido muchas oportunidades. Ahora, para que tú entiendas cómo funciona esto de las raíces, vamos a ver un pequeño vídeo, algunos lo habéis visto, pero es muy ilustrativo, donde todo esto es verdad, esto no es inventado. Cómo funciona el mundo de los árboles y de las raíces por abajo, y te va a ayudar a entender cómo está nuestra vida con respecto a las raíces. Muy bien, pues así como sucede en el mundo natural, esto nos ilustra lo que pasa en el mundo espiritual. Hay raíces malas que se intercomunican, todas entre ellas se intercomunican. Y hay raíces malas que si nosotros no las identificamos y decidimos arrancarlas, decirle a Dios, maldice esta raíz para que se seque, pueden terminar acabando con las raíces buenas de tu vida. Ahora, la Biblia dice que hay una raíz que es la raíz de todas las raíces malas. De todas las raíces malas. ¿Alguien sabe cuál es esa raíz? Primera de Timoteo 6. Dice Pablo, esto no hay otra manera, no tiene vuelta, es tal cual, que la raíz de todos los males, escucha esto, la raíz de todos los males que tú tengas a tu vida, no importa el tipo de mal, si es un mal emocional, si es un mal psicológico, si es un mal espiritual, no importa, físico, dice que la raíz de todos los males, dice la Biblia, que es el amor al dinero, ¿vale? Y dice que eso hace que muchos que quieran enriquecerse caen en tentación, caen en lazo, en codicias necias, dañinas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y tú dirás, pero yo no tengo amor al dinero. Claro, es que la raíz no se ve, porque
lo malo, la mayoría de las veces, se disfraza en nuestras vidas. Y yo más fácilmente veo lo malo de otro que lo malo mío. Entonces, a nosotros nos cuesta, muchas veces por el orgullo, que es una de las raíces que vamos a trabajar, ver nuestra verdadera condición. Porque es más fácil echarle la culpa a los demás de lo mal que nos va, que ser responsables delante de Dios y decir, Señor, esta es mi responsabilidad. Y eso es lo que empezó a hacer Adán desde el Edén. Cuando Dios le dijo, ¿qué has hecho, Adán? ¿Tuviste un Adán responsable que dijera, Dios, lo he hecho mal, tú nos dijiste esto y mira, yo le permití a mi mujer? No, ¿qué hizo? La mujer que me diste. Y así está toda la humanidad. Y cuando va a hablar con Eva, Eva, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Ah, no, la serpiente. Entonces, así está la humanidad. Desde que Adán y Eva pecaron, así está todo. El marido le echa la culpa a la mujer al marido, a los hijos, que yo soy así, yo grito porque en esta casa, es que este país, es que en este país no ayudan, es que este país por eso. Y creemos que no nos va bien porque el país está mal. Y resulta que no nos va bien por las raíces que tenemos. Entonces, ¿por qué en países donde la economía es mala hay gente que le va bien? Entonces, deja de buscar las razones fuera. Que si fui al hospital y el médico cometió una negligencia, aún por encima de las negligencias y de los errores humanos que hayan cometido contigo, hay una raíz, que es la razón por la que a ti te ha ido de una o de otra manera. Entonces, la raíz de la que parten todas las raíces y que tú y yo tenemos, por muy generosos que nos creamos y por mucho que diezmemos y ofrendemos, es el amor al dinero. Y si tú no ves el amor al dinero, porque el amor al dinero se disfraza de, ay, es que yo soy muy ahorrador, amor al dinero. No, es que yo soy muy generoso, yo gasto mucho, amor al dinero. Todos tenemos amor al dinero, el que gasta, el que no gasta, el que le gusta comprar, el que no le gusta comprar, todo. Lo que pasa que se nos disfraza. ¿Por qué? Tú sabes que la mayoría de las enfermedades que tiene la gente son psicosomáticas y la razón por la que la gente sufre es por el dinero. El dinero es lo que más afecta a nuestro estado de ánimo. Cuando nosotros tenemos dinero nos cambia el humor. Cuando acabamos de cobrar al principio de mes estamos todos de buen humor, ¿verdad? Pero cuando a final de mes que me llega el pago, que no sé qué, nos cambia, se nos dificulta el sueño, algunos ya ni venimos a la iglesia, empezamos como a enfadarnos, a ponernos de mal humor. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos dinero para vivir, es un mal necesario. Y el Señor nos aclara por qué esta es la raíz de todos los males. Jesús dijo, no puedes servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Y aclara cuáles son los dos señores. ¿Cuáles son los dos señores? Dios y el dinero, que en el original le llama Dios Mamón. Lo han traducido por riquezas. Las riquezas no son malas. Ojo, el dinero no es malo, es neutro. Es lo que tú hagas con ella, cómo las trates, en qué lugar pongas al dinero en tu vida. Si tu vida depende, hay familias que no se hablan por una herencia. Hay hermanos que no se hablan por el dinero. Y tú dices, ¿cómo puede ser más importante el dinero que la relación de hermanos? Hay hijos y padres que no se hablan por el dinero, porque si le dio al hermano más y la parte de la empresa me correspondía. Pero así, en España, así de familias divididas por el dinero. Pero decimos que el dinero no nos importa hasta que surge una situación que nos damos cuenta que sí nos importa el dinero. Si alguien nos debe dinero en la iglesia, madre mía, dejamos de hablarle. No se te olvida, pero cuando tú le debes dinero a alguien, se te olvida. Se te olvida, yo te digo que se te olvida, es así. Pero cuando a ti te deben dinero, vamos, le pones el ojo que ni le quitas en la iglesia. Mira, ahora se está tomando un café y no me ha pagado los 50 euros. Y ahora somos así. Y ahora fíjate, míralo, ropa nueva y todavía no me ha dado los 50 euros. Somos así. Porque el dinero nos importa más de lo que creemos. Y es que el dinero no es ni bueno ni malo, es el lugar. Tú no puedes poner al dinero por encima de Dios, porque ¿sabes lo que hace Dios Mamón? Te engaña a ti, me engaña a mí, y Dios Mamón me promete lo que solo Dios me puede dar. Y el dinero falsamente te promete felicidad, te promete estatus, te promete que vas a estar sano, pero es mentira. El dinero no puede comprar la sanidad, no puede comprar la felicidad. Ayer puse un momento a la hora de comer, mientras esperaba las noticias, la 1, que hacen ese programa de
yo no suelo ver estos programas, pero de vez en cuando me gusta para enterarme de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y el programa este, que es la prensa tristemente más conocida en España, la prensa rosa. Y entonces te pintan la vida de los famosos como algo maravilloso. Y tú ves sus vidas, esa gente vive para su cuerpo, entonces tú los ves siempre, solo vemos lo externo. Y aun cuando se divorcian y se separan, lo ponen bonito, no, pero se llevan muy bien, se han separado, pero les va muy bien, el otro arrecho, y los hijos mal, el otro no sé qué, el otro drogas, el otro se suicida, pero lo ponen todo perfecto. Como si el dinero, la fama, el éxito, fuera a saciar la necesidad del corazón del ser humano. Y nada de eso sacia. Y el dinero, o Dios Mamón, que también habla, igual que Dios habla, muchas veces te estresa, muchas veces te afana, muchas veces el Dios Mamón te empieza a llenar de negatividad, no vas a tener, no vas a poder, y por eso tú empiezas a escuchar al Dios Mamón y no le crees a Dios. Y cuando llega el día de dar el diezmo, porque diezmo, número 10, quiere decir prueba, y el diezmo siempre va a ser una prueba para ti y para mí, siempre va a ser una prueba. Entonces empieza la cultura del mundo. No des, no, este mes no diezmes porque tienes que pagar esto. No, es que es por fe. Yo no saco el presupuesto y digo, ay, este mes no me llega, no diezmo. No, si hace falta le dejo de ver al casero, pero a Dios yo no le voy a deber nada ni le voy a robar. Entonces yo saco lo primero, el 10% para mi Dios, mi primicia, lo primero antes de usar ese dinero. Y entonces creo por fe que Dios con el otro 90% me lo va a estirar, va a hacer maravillas, y así es. Pero Dios Mamón muchas veces nos habla y no nos damos ni cuenta, nos quita el sueño, nos quita el gozo, nos quita la libertad. Empezamos a pensar mal, empezamos a llenarnos, no, es que va a pasar esto, es que no voy a tener, es que ti. Y todo es mentira. Y el diablo encantado frotándose las manos porque él con la exageración nos mete unos goles impresionantes. Y tú te empiezas a afanar y tú te empiezas a preocupar y ya te sueltas de la fe. Y empiezas a hacer las cosas a la manera del Dios Mamón. Y te empiezan a salir úlceras en el estómago, y te empieza a dar taquicardias, y entonces empiezas a sufrir de cosas, y me ha salido una hernia, y tengo las cervicales destrozadas, y tengo no sé qué. Y eso todo es en el alma. Eso no es físico, sí es físico, pero el origen no es físico. Porque tú eres espíritu, alma y cuerpo, y todo está conectado. Entonces, si tú no has visto todavía, dile, Señor, muéstrame hoy que yo tengo amor al dinero, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la raíz principal que tú y yo, toda la vida, porque mira, el amor al dinero es como una mala hierba, ¿quién sabe de jardinería? Son horrorosas las malas hierbas. Las malas hierbas tú la quitas y al poco, otra vez, hay que arrancarla. Por eso tenemos que ir a la raíz. ¿Cómo aparecen las malas raíces en nuestra vida? Bueno, yo he sacado 3 razones. Seguro que hay más, pero 3 principales por las cuales tú y yo podemos estar teniendo malas raíces. Ahora, ¿cuáles son esas malas raíces? Yo te las quiero nombrar porque son las que vamos a ir trabajando, vamos a estar predicando y enseñando sobre ellas. Y es la raíz del orgullo. No, yo no tengo orgullo, y a la mínima de cambio se transforma, todo le duele, todo le molesta. La idolatría, hay una idolatría explícita, una idolatría implícita. Los que hemos nacido en hogares religiosos sabemos lo que es. Mi mamá, cuando yo era pequeña, me ponía un imperdible con unas medallitas de la Virgen. Un día me tragué las medallas. Imagínate, porque yo era bastante bicho cuando era pequeña. Me tragué esas medallas, bendito sea Dios que cuando fui al baño las saqué, porque ya si no, menos mal que el imperdible no me lo tragué, porque entonces yo de pequeña, yo en mi casa siempre he visto un Cristo, una Virgen, para mí eso era normal, yo pero cuando yo me encontré con la verdad de Dios, yo fui confrontada. Yo recuerdo que yo le devolví a mi madre todas las medallas que tenía, se lo tomó muy mal, por cierto. Dije, mamá, toma, es que yo no quiero, porque ¿qué iba a hacer? Eran de oro, no las iba a tirar, eran de mi madre, no me da. Entonces toma, cruces con Cristos, medallas, todo eso. ¿Por qué? Porque en verdad se convierte casi como el ocultismo. La gente utiliza vírgenes y tiene cosas en su coche y eso, pero en realidad es para que le vaya bien todo el mundo. ¿Alguien quiere que le vaya mal? Todos queremos que nos vaya bien, ¿sí o no? ¿Hay alguien aquí que quiera que le vaya mal? Entonces la gente busca cosas en que confiar, entonces tienen amuletos, en los coches ponen los atrapasueños, y entonces los religiosos, el ocultismo se va hacia las vírgenes, hacia los santos. ¿Por qué? Ay, mi madre me la pone y me decía, para que la Virgen te proteja.
Entonces, la Virgen pobrecita no me puede proteger, ¿verdad? La Virgen está allí ya en la eternidad, la Virgen no oye, la Virgen no puede interceder, eso dice la Biblia, ¿verdad? Nosotros buscamos la verdad en la palabra de Dios y aunque la tradición de los hombres nos ha hecho creer, la Virgen ni los santos puede hacer absolutamente nada porque la Biblia dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Ni el papá, ni la abuelita, ni le pidas... hay gente que dice, no, es que yo hablo con mi abuelito que me protege. Nada, eso de hablar con los muertos está condenado en la Biblia, por favor. Nadie puede tener comunicación con el más allá, es imposible. Tú podrás tener comunicación con algún demonio que sepa algo de tu familia y que te haga creer que es tu abuelito o tu abuelita, pero nadie puede comunicarse con el más allá. Entonces, cosas que traemos en nuestra vida, yo era ignorante de muchas cosas, yo no sabía que eso ofendía a Dios, yo no sabía que eso había traído consecuencias serias a mi vida. La idolatría. Yo pensé que no tenía ocultismo, pero cuando descubrí la relación que había entre la idolatría y el ocultismo, porque el ocultismo es acudir a un poder oculto, un poder que no es Dios para que te vaya bien, por medios ilícitos. Y entonces yo entendí que también la idolatría en cierta manera tenía que ver con el ocultismo. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando un verano descubro que mi padre, que yo dije, bueno, de eso me he salvado, en mi casa no hemos ido astrólogos, no hemos ido a que nos lean las cartas, y un día dice mi padre que ha ido a 8 curanderos, digo, madre mía, y yo pensé que no tenía eso, todo he tenido que tener, todo. Entonces mi padre fue buscando sanidad, porque él es tenista, él juega tenis, entonces cuando el talón, cuando no el codo, cuando no el hombro, y entonces dice que fue a 8 curanderos. Yo dije, madre mía, otra raíz más que yo tengo que maldecir en mi vida y quitar, yo creí que esa no la tenía. Otra raíz es la del rechazo y la rebeldía, que son dos raíces que trabajan juntas y que son el origen del 99% de las enfermedades mentales que estamos padeciendo hoy en España. La raíz de las enfermedades mentales, de la esquizofrenia, de la bipolaridad, de la depresión, tiene que ver con el rechazo y la rebeldía, que son, ya hablaremos, no puedo ahora, la amargura. Esa es la raíz, porque esa raíz yo diría que la tenemos casi todos, porque ¿quién no ha sido herido aquí? Y cuando somos heridos, muchas veces reaccionamos, se nos va formando interiormente una raíz de amargura. Entonces, la raíz madre, por decirlo, es el amor al dinero, pero luego tú y yo tenemos que descubrir cuál es la raíz principal que alimenta a las otras, que tiene que ver con nuestros antepasados, ¿vale? Entonces, ¿cómo aparecen las raíces malas? Primero, y ahí es donde tú vas a encontrar tu raíz principal, por la herencia generacional, ¿vale? Y yo quiero leer de la NTV, quiero leer Éxodo 20, del 5 al 6, cuando Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos. El segundo mandamiento está hablando de la idolatría, no te harás imagen, dice Dios. Así que si tú te has hecho imagen de Dios, quiero que sepas que es una imagen equivocada, eso se llama idolatría. Si tú todavía mantienes vírgenes, santos, cruces en los cuales pones tu confianza, quiero que sepas que no estás poniendo tu confianza en el Dios verdadero, estás poniendo tu confianza en un Dios falso, más bien en un demonio. Así es lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor dice, no quiero que te hagas imagen porque yo soy tan grande que no hay nada en este mundo que se me pueda asemejar. Y es una falta de respeto decirle, Dios, tú estás aquí en algo de madera, de oro o de plata, ni de ningún material precioso, ahí no puede estar Dios. Y el Señor dice, le dijo a Moisés en Éxodo 20, del 5, 6, dice, no te inclines, está hablando de los dioses que se hacen, dice, no te inclines ante ellos, ni le rindas cultos, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Hago aquí un parón, falta un versículo. O sea, Dios dice que a ti te afecta, a mí me afecta el pecado de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos y de mis tatarabuelos. Es decir, no es indiferente en mi vida lo que hicieron mis antepasados. Si mis antepasados fueron idólatras, yo nazco ya con esa, la iniquidad es el pecado que heredamos de nuestros padres, con una raíz de idolatría. Si en mi familia ha habido amargura, que la ha habido, yo nunca vi a mi abuela sonreír, la madre de mi padre, y a mi padre muy contadas veces. Yo vengo de una raíz de amargura. Entonces, por mi herencia, yo he identificado que mi raíz principal, por mi herencia, es la raíz de amargura. Yo he tenido que trabajar mucho en mi vida esa raíz, porque esa raíz te come
los frutos buenos, te roba el gozo, te vuelve amargo, te vuelve lleno de enfermedades. Entonces, dice que pasan los pecados, pero fíjate el corazón de Dios. Mira lo que dice el versículo 6, dice, pero derramo amor inagotable, como cantábamos esta mañana, por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. ¡Wow! ¿Cómo es el corazón de Dios? Lo malo, dice Dios, afecta 4 generaciones, pero lo bueno, si yo decido hacer lo bueno, como es el caso de Carlos y mi vida, que nosotros somos primera generación, tanto en su familia como en la mía, de personas que nos hemos vuelto al Dios de la Biblia. Venimos de hogares, Carlos sin religión, yo muy religioso. Ni sus padres ni los míos buscaban correctamente a Dios y nosotros nos volvimos a Dios. Somos la primera generación y fíjate la promesa de Dios. Mis hijos y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos por 1000 generaciones van a quedar afectados por las decisiones que yo he tomado en mi vida. Y yo he decidido romper la raíz de idolatría, yo he decidido romper la raíz de orgullo, la raíz de ocultismo. Todo eso se van a beneficiar mis generaciones. Es increíble cómo es Dios. Y aunque me han afectado las 4 generaciones anteriores, yo he entendido que yo puedo afectar a mis 1000 generaciones que vienen. Así es Dios de bueno, porque Dios es un Dios generoso. Dice, los que me aman y me obedecen, porque los que aman a Dios son los que obedecen. No te engañes, el que ama a Dios no es el que ama a Dios a su manera, es el que ama a Dios conforme dice la palabra. Y tú vas a conocer a Dios a través de la palabra. No hay otro lugar donde a ti te puedan enseñar a Dios que no venga de la palabra de Dios. No hay el Dios verdadero, no se puede conocer si no es a través de la palabra. Y entonces dice que por 1000 generaciones, wow, cuántas cosas yo ya veo que mis hijos se han ahorrado muchas cosas. Yo veo cómo mis hijos son una generación que disfruta más de la vida, que es más libre, que se han ahorrado muchas cosas. ¿Por qué? Porque sus padres ya se volvieron a Dios. Y ya nosotros empezamos a vivir con ellos, a educarlos y a formarlos conforme al patrón de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice el Salmo 106:6. Dice, pecamos nosotros como nuestros padres. La tendencia es que tú pecas como tu madre. Mira, yo a veces veo actitudes de mi madre cuando vamos a casa y yo digo, yo hago lo mismo. Y yo me veo como reflejada, yo digo, yo tiendo tanto en lo bueno como en lo malo. Yo no sé si os ha pasado, que hay cosas que no... Mi madre decía de mi abuela, que cuando mi abuela se fue haciendo muy, muy mayor, yo vengo de una familia de mucha longevidad. Mis abuelos, mis bisabuelos han vivido bastantes años. Y mi abuela, conforme se hacía mayor, se volvía, como dicen en Valencia, porque yo soy de Castellón, más patidora. Eso lo entienden los catalanes. Patía moltísimo. Siempre estaba... Y hacía así con los dientes. Padecía mucho, era muy sufridora. Entonces, si yo venía con el coche a verla, ¡ay, hija! ¿Y no te ha pasado nada? Y yo, pero abuela, ¿qué me tiene que pasar? Y mi madre dice que le molestaba esa actitud cuando iba a verla. Y dice, hoy me doy cuenta que soy igual o peor que mi madre. Y mi madre hace lo mismo. Le roba el sueño cuando un nieto tiene que hacer un examen. Digo, pero mamá, ¿por qué sufres? ¿Tú puedes arreglar algo sufriendo? Dice la Biblia, ¿podré yo añadir un codo a mi estatura por sufrir si yo me afano? Entonces, uno se da cuenta que uno reproduce. Si tú vienes a una familia donde hay divorcios, al loro, vienes de un hogar con una raíz de división. El divorcio es división. Si tú vienes de un hogar donde papá y mamá, si tú veías que dormían en camas separadas, tú vienes de una raíz de divorcio. Si tú vienes, tú tienes que ver si en tu familia había ocultismo, seguro que va a haber ruina, va a haber pobreza, porque hay frutos de la raíz. Entonces, nosotros tenemos que ver de dónde venimos para encontrar la raíz que más tenemos que trabajar después del amor al dinero. Y a veces nosotros vemos la vida de la gente, ay, pero esta persona tan buena, tan bonita, esta persona tan noble, esta persona tan sencilla, y le pasa algo en la vida. Y a veces hasta se nos cruza un pensamiento, no sé si os ha pasado, como que Dios es injusto, como que esto no le debería pasar a esta persona. Pero ¿sabes qué dice la Biblia en Proverbios 26:2? Que la maldición nunca viene sin causa. Es decir, cuando algo pasa, eso no es gratis. Eso no es que un día el marido se levantó y mató a la mujer porque se le cruzaron los cables. Hay una raíz que quizá tú y yo no hemos visto, pero las cosas, la maldición nunca viene sin causa. Siempre hay una causa.
Por eso nosotros, ¿qué es lo que queremos? Queremos ser una iglesia sana, queremos encontrar las raíces. Por eso a partir de septiembre volvemos a hacer, para todos los nuevos que no lo habéis hecho, es súper importante que lo hagáis, el curso de la sanidad. Porque en el curso de la sanidad, aunque nosotros vamos a estar predicando sobre esto, no podemos llegar tan a lo profundo. Y a través de ese curso nosotros vamos a ir a las raíces de idolatría, de orgullo, de inmundicia sexual, de problemas financieros, de tantas cosas que arrastramos. Porque muchas veces la gente comienza la vida cristiana y quiere de Dios, pero si no va a las raíces. Por ejemplo, si aquí hubiera alguien con raíz de ocultismo, uno de los síntomas de la gente que tiene raíz de ocultismo es que se duerme en la predicación. Y aquí hay varios que os dormís. Sí, señor. Entonces, el que tiene una raíz de ocultismo le entra como una pereza para leer la Biblia. Y es como que cuando tiene que leer la Biblia le viene un sopor impresionante. Le viene como algo, es espiritual. No te creas que es que dormiste poco. Aunque duermas 8 horas te va a entrar ese sopor, porque es espiritual. Entonces los que tienen raíz de ocultismo a veces escuchan voces y no se dan cuenta porque llevan tiempo oyéndolas. Quieren, pero no pueden. Quieren venir a la iglesia y se les dificulta, se duermen. Es porque no hemos atacado la raíz de ocultismo. Entonces, si tú comienzas la vida cristiana y no atacamos las raíces, llegará un momento que las raíces malas te absorberán y serás como aquel que no echó la raíz buena, no te dejará echar la raíz buena en la palabra de Dios. Entonces, la primera razón por la que tú puedes tener una mala raíz es la herencia generacional. La segunda razón, y ya terminamos con la tercera, es por mi propio pecado, por mis propias malas decisiones, porque he transgredido la ley de Dios. Ni tú ni yo nacimos siendo buenos. Si todavía hay alguien aquí que cree que el problema está fuera, que el problema es la sociedad, que nacemos siendo buenos, qué bonito mi niño, cómo sonríe tu niño, será muy bonito, tu niño sonreirá, tendrá los ojos azules, será rubio, pero tu niño nace ya con la naturaleza pecaminosa, nacemos con una inclinación al mal. Nadie nos enseña a mentir, ningún madre ni padre se sienta con su hijo y le dice: hoy te voy a enseñar a mentir, hoy te voy a enseñar a robar, hoy te voy a enseñar a ser egoísta. Al revés, nos toca enseñar lo contrario, porque los niños nacen ya. Claro, ya depende, el que nace en una familia que su padre roba, su abuelo robaba, negocios ilícitos, pues ya ese niño ya, vamos, desde los 3 años va a estar haciendo cositas, ¿vale? Entonces, mi propio pecado. Dice la Biblia que todos hemos pecado, hemos violado las leyes de Dios y tú y yo estamos destituidos, ¿vale? Proverbios, ya lo hemos leído, lo de la maldición. Entonces, no te engañes, la maldición nunca viene sin causa. A veces uno dice: ay, pero es que mi abuelita era tan buena, mi abuelita, tu abuelita, algo tuvo que pasar en su vida para que tu abuelita le pasara lo que le pasó, ¿vale? Hemos de encontrar la raíz. Pero cuidado, ¿cuál ha sido tu transgresión? ¿Hacia dónde tú te has inclinado a violar la ley de Dios? ¿Ha sido en el área sexual? ¿Ha sido porque la sexualidad, el sexo es bueno dentro de los límites que Dios nos ha dejado del matrimonio? ¿Cuál ha sido tu pecado? Tu pecado ha sido en el área laboral, le robas a los jefes, ha sido en el área financiera, ha sido en las emociones. Tú tienes que ver dónde tú has transgredido la ley de Dios. Y la tercera razón por la que en tu vida y en mi vida puede haber raíces malas es por las circunstancias, por el pecado de otro. Por ejemplo, una niña que es abusada, un niño que es abusado en su infancia, muy probablemente se va a empezar a formar una raíz de amargura. Le va a costar perdonar a esa persona que abusó verbalmente, físicamente, sexualmente de él. Y muy probablemente se va a formar, ella no lo inició, pero el pecado de esa persona va a empezar a formar en ella una raíz de amargura. Y a veces nosotros somos fruto en algunas áreas del pecado de otros, quizá de lo mal que lo hicieron tus papás, porque no sabían, porque no entendieron, porque no, y se desarrollan en nosotros raíces. Entonces, por la herencia generacional, por mi propio pecado y fruto de las circunstancias, o sea, del pecado de otros, ahí es donde nosotros vamos a encontrar nuestra raíz. Ahora, ¿por dónde empezar? Pues empezar colocando la raíz correcta. La raíz correcta, ¿quién es la raíz correcta? Nosotros nacemos con una raíz de pecado muy fuerte en nuestro corazón y todos los seres humanos. Para tú comenzar a construir algo bueno en tu vida, algo estable, algo duradero, para empezar a trabajar las raíces, lo primero es asegurarte
que tú tienes la raíz correcta. Apocalipsis 5:5 le llama a Jesús el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Apocalipsis 22:16, no hace falta que lo busquemos, dice: yo soy la raíz y el linaje de David. Y yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿tú estás seguro que tú estás en la raíz correcta? ¿O todavía tú no has tomado la decisión con Jesús? Porque esa es la primera decisión que tú y yo tenemos que, si tú empiezas a trabajar lo de las raíces sin colocar la raíz del linaje correcto, que es Jesús, tu trabajo será infructuoso. Así que yo te invito a que en esta mañana tú te dejes escudriñar por Dios. Y en esta mañana, si tú nunca te has planteado, yo no te estoy hablando del Jesús de la religión, yo no te estoy hablando del Jesús que está colgado en un madero, yo te estoy hablando del Jesús que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Del Jesús que dijo: si yo te liberto vas a ser verdaderamente libre, yo voy a morir por ti. Y tú puedes en esta mañana, es sencillo, no se necesita, no se requiere un curso especial ni nada. La religión nos ha complicado mucho las cosas. Encontrarse con Jesús, con la raíz buena, es tan sencillo como decirle: Señor, estoy lleno de malas raíces. No me voy a justificar más, no voy a echarle la culpa a mi papá, al país, voy a reconocer: Señor, tengo un problema en mi corazón, soy pecador. Y Jesús, frente a esa oración, lo que va a hacer es que va a responder conforme a lo que Él prometió. Y Él ha prometido que todo el que le pide perdón, Él le va a limpiar y a perdonar. Porque Jesús no vino a condenar. ¿Sabes? Hay gente que no quiere venir a Jesús porque cree que Jesús le va a condenar. Porque todos buscamos estar bien, pero lo hemos hecho por medios ilícitos. Y el tener un mal concepto de Dios puede haber hecho que tú no hayas buscado en la fuente correcta. Quizá alguno de aquí ha ido a consultar a divinos, ha ido a ver si le toca la lotería, ha ido porque todos queremos que se nos arregle la vida. Pero el tener un mal concepto de Dios quizá ha hecho que tú no hayas acudido a la fuente correcta. Pero no pasa nada, porque Dios es un Dios de oportunidades. Y Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Y Él dice: si tú me pides perdón, reconoces tu condición delante de mí, yo por la autoridad que tengo por morir en la cruz, yo te perdono hoy, te lavo y yo te voy a regalar el regalo de poder ir al cielo sin merecerlo por haber creído en mí. Así que vamos a orar, y si alguno en esta mañana no está seguro para empezar a trabajar las raíces, de estar sobre la raíz correcta, que es Jesucristo, yo te invito a que hagas una sencilla oración conmigo. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Yo te invito a que cierres tus ojos, no porque no se pueda hablar con Dios con los ojos abiertos, sino para que tú y yo nos podamos concentrar. Y si tú hoy has identificado que en tu vida han pasado cosas, que hoy estás entendiendo que la respuesta está en las raíces y quieres empezar a trabajarlo, primeramente yo te invito a que le digas: hoy, Dios, me acerco a ti reconociendo que soy pecador. Y dile al Señor dónde tú has transgredido su ley, si has sido mentiroso, si has robado, si has sido egoísta, si has blasfemado, si tú has codiciado lo que tienen otros, si has envidiado, si no puedes ser feliz viendo cuando al otro tiene lo que crees que tendrías que tener tú. Identifica, dile: Señor, en mi vida hay mal humor, hay mal genio. Este es el fruto que hay hoy en mi vida, Señor, y yo ya no quiero justificarme. Hoy quiero mirarte a ti, Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a la tierra y se hizo visible. Y quiero pedirte perdón, y pídele ahí perdón a Dios. Dile: perdóname, Jesús, límpiame con tu sangre. Y ahora yo creo, dile: yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el único que me puede limpiar y salvar, y que tú has prometido que me das vida eterna si creo en ti. Y que hoy tú me das la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y cuando tú eres hijo y tu Padre es Dios, el fruto en tu vida tiene que empezar a cambiar. Si hoy con todo tu corazón tú le has dicho a Jesús: perdóname, mi vida no está bien y he buscado en muchas fuentes, pero hoy vengo a encontrarme con el Dios vivo, perdóname y lávame. Señor, tú has escuchado esta oración y hoy el Señor comienza a limpiarte, comienza a perdonarte, comienza a trabajar en tu corazón. Y si tú hace tiempo le dijiste a Jesús que le necesitabas y que te arrepentías, pero quizás has cometido
un error, y es que has descuidado tu vida con Jesús. Has descuidado las aguas, has descuidado la palabra. Yo te invito a que le pidas perdón. Yo te invito a que le digas: Señor, perdóname porque me he vuelto un religioso como aquel que estaba en la casa del Padre, haciendo aparentemente y por fuera todo, pero no disfrutando por dentro, no teniendo una relación verdadera contigo. Hoy te pido perdón, Señor, por mi religiosidad, por estas hojas que no dan fruto, Señor. Hoy te pido perdón porque yo también voy a necesitar, como aquella higuera, Jesús, que tú maldigas mi mala raíz. Yo voy a necesitar, Señor, que con el poder de tu palabra tú seques estas raíces que han estado dando un fruto de esterilidad en mi vida. Y hoy, Señor, yo quiero acercarme a ti con humildad, porque yo quiero, Señor, la sanidad en mi familia, la sanidad en mi vida. Yo quiero ser libre, yo quiero experimentar que tu palabra es verdad en mi vida. Yo quiero empezar a ver frutos buenos en mi vida, Señor, frutos de sanidad, de libertad, frutos de perdón, Señor, frutos de prosperidad, porque he visto pobreza, he visto ruina, Señor, he visto amargura, y hoy quiero acercarme a ti, porque tú sanas, Jesús, tú sanas, Señor. Yo quiero creer que tú sanas hoy, y yo me acerco a la raíz verdadera, que es Jesús, que puede sanar y liberar mi alma. Ven, tócame, Señor, quiero recibir Aprovecha esta oportunidad. tu preciosa unción. Ven, sáname, Señor, que un milagro quiero yo de ti. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Yo quiero, Señor, tu sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Tened fe en Dios, dijo Jesús. Pon tu mirada hoy en Jesús. Deja de poner la mirada en enfocarte en lo malo y míralo a Él. Mira sus promesas, mira lo que Él hizo en la cruz. Recibe hoy el perdón de tus pecados. Recibe hoy sanidad en tu corazón, en tu mente. Señor, hoy tenemos fe en ti. Hoy creemos que tú puedes hacer cosas nuevas en nuestra familia, en nuestras circunstancias. Y queremos que tú nos muestres esas malas raíces para arrancarlas. Ven, tócame, Señor. Tócame, Señor. Quiero recibir Hoy quiero recibir tu preciosa unción. el toque de Jesús, el toque del Maestro. Ven, sáname, Señor, que un milagro Quiero creer en los milagros, Señor. quiero yo de ti. No quiero ser una tierra dura que no cree cuando viene tu palabra. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Recibe sanidad en esta mañana. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo.
que donde la mano del hombre no puede, tú puedes. Que somos sanos por lo que hiciste en la cruz, Señor. Que somos sanos por tu amor inagotable. Por tu Espíritu Santo. Y hoy queremos ser libres en tu presencia, Señor. Hoy queremos creer que tu palabra que ha venido hoy a nuestros corazones está rompiendo, está llegando a lo profundo de nuestras raíces. Que esa semilla de tu palabra que tiene el poder para sanar, para maldecir las malas raíces, hoy está obrando. Y hoy queremos alegrarnos con tus promesas. Aunque aún no hayamos visto todo, Señor, queremos alegrarnos, queremos ser una iglesia de fe. Y hoy te alabamos por lo que harás en nuestras vidas. Te adoramos por lo que harás. Veremos tu gloria, Señor. Veremos tu poder. Y hoy lo celebramos y lo anunciamos. Vamos a creer las aguas de la sanidad. Tu palabra me sana. Celebra tu sanidad, tu victoria.
Gracias, Dios. Nuestra alma se alegra en tu presencia. Creemos, Señor, que tú quieres la sanidad para nuestras vidas, que tú te deleitas en ver a tus hijos libres, sanos, gozosos. Muchas gracias por el poder de tu palabra en nuestras vidas hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Familia, ¿nos podemos sentar un momento, por favor? Vamos a dar algunos anuncios, pero también antes de los anuncios queremos saludar a los que nos están visitando hoy por primera vez en la Comunidad Cristiana Integral. Queremos pedir, por favor, que se pongan en pie si hay alguna persona que viene hoy por primera vez. ¿Sí? Aquí hay un caballero, muy bienvenido, buenos días. Por allí también, muy buenos días, bienvenidas, muy buenos días también. Bienvenidos, nos encanta regalar, por eso los voluntarios se van a acercar a vosotros ahora para daros un pequeño obsequio de nuestra parte. Tenemos algunos anuncios. El primero y muy importante es que el sábado que viene tenemos la conferencia Descubriendo la Verdad. Descubriendo la Verdad es una conferencia para básicamente anunciar el Evangelio de las buenas noticias. Esta mañana meditaba una cosa, que el Evangelio son buenas noticias para las malas personas, pero son malas noticias para las buenas personas. ¿Entendemos, no? Los que se creen buenas personas, el Evangelio es malas noticias. Los que saben que son malas personas, el Evangelio son excelentes noticias. Entonces vamos a predicar, es un mensaje directo, concreto, de salvación. Si tienes familiares, amigos, vecinos que quieras invitar, pues la entrada es totalmente libre. Sí agradeceríamos que nos confirmarais con cuántos vas a venir, porque como nos gusta dar, les vamos a dar un pequeño pica pica al final de esa reunión para honrarlos y quererlos de una manera práctica. Y si nunca has venido a esa conferencia o crees que necesitas refrescar la seguridad de tu salvación, pues también puedes venir y escuchar el sábado que viene a las 7 de la tarde. No sé por qué no está puesto aquí, pero debería de estar puesto. Bueno, el segundo anuncio es, Natalia ha adelantado un poquito ya, después del viaje a Israel, vamos a reemprender los cursos que tenemos en la iglesia. Tenemos diferentes cursos, familia, y todos los cursos están diseñados para tu crecimiento espiritual. ¿Cuál es el proceso que sigue una persona que llega a la iglesia? Nosotros hemos diseñado un proceso para eso. El primer curso es el curso de Conéctate. Es un curso básico para las personas que vienen nuevas a la iglesia. No importa si son creyentes antiguos, pero si vienen a congregarse a CCI, nosotros les invitamos a pasar por este curso para revisar las bases de nuestra fe. De ahí luego pasamos a un curso que Natalia ya ha anunciado, que es el curso de la sanidad total. Es imprescindible haber pasado por Conéctate para hacer el curso de la sanidad total. El curso de la sanidad total es una auténtica revolución, porque eso te revuelve todo, te revuelve tu mundo interior de una manera impresionante, pero es Dios limpiando y quitando muchas cosas de nuestra vida para que el árbol pueda crecer. ¿Qué necesita un árbol para crecer? Necesita agua, necesita sol y estar libre de enfermedad, ¿verdad? No tener ningún bichito que esté robando los recursos. Pues eso es el curso de la sanidad total. Ahí tocamos todas las áreas de nuestra vida a corazón desnudo delante de Dios, dejando que el Espíritu Santo revele cosas que ni siquiera habíamos visto o que nos parecían anecdóticas, pero que necesitamos confesar y llevar a la cruz. Y después de ese curso tenemos otros que también vamos a estar haciendo en el segundo semestre del año, que es el curso de finanzas y curso de evangelismo. Cursos todos ellos diseñados para fortalecer tu vida espiritual. La parte del estudio bíblico es la que vamos a estar haciendo en células. Y ese es el tercer anuncio de este día. Si todavía no perteneces a una célula, necesitas hacer primero Conéctate para después meterte a una célula. ¿Y una célula qué es? Una célula es un grupito pequeño, 10, 12, 6, 15 personas que nos reunimos entre semana en diferentes lugares de la ciudad para, ahora sí, va a ser para estudiar la Biblia. Vamos a dejar de lado, de momento, vamos a aparcar la mayoría de los materiales que hemos estado usando en las células, no porque sean malos,
sino porque queremos ir a que todos nosotros nos volvamos estudiosos de la Biblia. No puede ser que algunos cristianos sigan siendo bebés espirituales. Un bebé no tiene dientes, ¿verdad? Por eso no puede comer carne, porque no se ha desarrollado todavía. Y en la vida cristiana muchas veces encontramos muchos que siguen siendo bebés después de años en la iglesia. No tomaron el alimento sólido porque no están listos, pero en las células nos vamos a capacitar y vamos a estudiar la Biblia, versículo por versículo. Es algo extraordinario, una riqueza impresionante va a venir a nuestras vidas y todos nosotros vamos a ser, como dice la Biblia, como ese roble que crece fuerte, ¿sí? Amén. Bueno, y para terminar tenemos aquí algunos diplomas de gente que ya hizo sus cursos, pero por alguna razón no se les había entregado. Entonces queremos, según los vamos nombrando, por favor, que vayan pasando aquí adelante y lo recogen. Por ejemplo, Rivel, desde República Dominicana.